Un buen día, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de física. Vamos a ver el concepto o la idea de vectores, ¿no? Entonces, el tema se llama vectores o análisis vectorial, también le llaman, ¿no? Vamos a ver qué es una magnitud vectorial, dice. Según el concepto es aquella magnitud que aparte de conocer su valor numérico o su unidad, es conocer o es necesario conocer la dirección y el sentido, ¿no? Aquí está, es necesario conocer la dirección y el sentido, ¿sí? Ya. Ahora, eh, recordando que era una magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿no? Ahora, por ejemplo, profesor, la temperatura, ¿no? La velocidad. Sí, pero no todas las magnitudes son vectoriales, ¿no? Como dice acá, la magnitud de tipo vectorial es aquella que aparte de conocer su número, su valor numérico y la unidad, se tiene que conocer una dirección, aquí está, una dirección y sentido, ¿no? Eso es lo más importante, dirección y sentido, para poder definir esa magnitud, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? A ver, tenemos una persona con un arco, ¿sí? Va a disparar una flecha y va a dar en el centro, supuestamente, ¿no? Entonces, más o menos, esa persona tiene que calcular la fuerza, ¿no? Con cuánta fuerza tiene que ir para impactar, ¿no? Y en el tablero, ¿ya? A ver, vamos a ver lo que es un vector en sí. Un vector, a ver, un vector. Un vector viene a ser un segmento de línea recta orientado. Aquí está, un segmento de línea recta orientado que sirve para representar las magnitudes vectoriales, ¿no? O sea, como te dije, hay magnitudes que no necesitan conocer su sentido, ¿no? Su dirección. Hay otras que sí, por eso es que usamos las flechas, ¿no? Estas líneas de recta orientadas, ¿no? Los vectores. A ver, tenemos, por ejemplo, a ver, ¿cómo se lee? Con una letra mayúscula y una barrita arriba, vector A o una flechita arriba. Se lee vector A, ¿no? Y cuando ves dos barritas ¿no? A la izquierda y a la derecha que abarcan el vector A, entonces se llama módulo del vector A. La gráfica es la que está acá, ¿no? ¿Sí? Vamos a ampliar un poco para ver cómo sería la gráfica, ¿ya? Vamos a ampliar un poco, a ver, para ver cómo sería la gráfica. Entonces el vector A tiene que tener, o cualquier vector para que esté bien definido, tiene que tener un sentido y una dirección, ¿ya? Un sentido y una dirección. ¿Está bien? Aquí está. Tenemos el vector A, ¿sí? Debe tener un punto de origen, un punto de llegada, ¿sí? Más adelante vamos a hacer eso. Punto de origen llamado o cualquier otra letra. Debe tener una dirección, ¿no? Y debe tener un sentido, ¿no? La dirección la aporta la línea sobre la cual se desplaza el vector, ¿no? Y el sentido la aporta, digamos así, la cabeza de la flecha, ¿cierto? Lo que pasa es que un vector, como tú has visto, es un segmento de línea recta, entonces debe estar sobre una recta, definitivamente, ¿no? Debe estar sobre una recta, ¿ya? Ahora, tiene que tener si está sobre una recta, bueno, podría haber dos posibilidades, que apunte, digámoslo así, hacia un lado o que apunte hacia el otro. Y eso lo define, ¿qué cosa? El sentido que viene a ser dado por la flecha, ¿no? Por la cabeza de flecha, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa el módulo? El módulo, en pocas palabras, viene a ser como quien dice el tamaño, ¿no? Del vector. Yo puedo dibujar uno más grande, uno más pequeño, sobre la misma línea, ¿no? ¿No? Ahora, y también la dirección la aporta, como te digo, la línea sobre la cual está trabajando, pero en especial también uno de los ángulos, ¿no? El ángulo que forma con el eje X, ¿no? ¿Sí? Este ángulo de aquí que forma la línea. Lógicamente que esta línea es ilimitada, el vector sí es limitado, su módulo, ¿no? Ahora vas a ver que los vectores también se pueden desplazar, ¿no? Se pueden desplazar sobre esta misma línea, ¿no? Incluso más adelante vamos a ver, podemos en los ejercicios equivalentemente trabajar con paralelas, ¿no? Sí, líneas paralelas. Eso lo vamos a ver más adelante.
Vamos a ver ahora elementos de un vector, ¿no? Elementos de un vector. Aquí están los elementos. Punto de aplicación. Está dado por el origen del vector, ¿no? Como en antes hemos visto, ¿sí? Estaba dado por el origen del vector, ¿ya? Aquí, el punto de aplicación es el origen del vector. Donde empieza el vector, digamos así, ¿no? Intensidad o módulo, o también llamado magnitud. Se le llama módulo o también se le llama magnitud, ¿ya? Módulo o magnitud. ¿Qué viene a ser el módulo o magnitud? Es el valor del vector y generalmente está dado por la escala en unidades, ¿no? De longitud. O sea, como quien dice, podría ser la longitud, ¿no? Del vector, ¿cierto? Y hemos visto punto de aplicación, módulo o magnitud. Mayormente se le llama módulo, ¿ya? Módulo del vector. Ahora, sentido es la orientación del vector. Aquí está. El módulo es el tamaño, el sentido es la orientación, ¿no? El sentido viene a ser la orientación. Podría estar orientado, digámoslo así, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Dependiendo de la línea, ¿no? ¿Sí? O sea, puede haber dos casos, ¿no? Cómo esté orientado hacia un lado o hacia el otro lado. A ver, ¿qué más? Tenemos el sentido, tenemos la dirección. Está dada por la línea de acción del vector y por todas las líneas rectas paralelas a él. Eso es lo que te decía, ¿no? Un vector puede trabajar sobre las líneas paralelas también, ¿no? Así que la dirección está dada por la línea de acción del vector o por todas las paralelas, ¿no? A él, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? La dirección está dada por esta línea o por todas las paralelas, porque todas las paralelas van a formar un ángulo θ como el eje X, no importa por dónde estén, ¿no? Recuerda que líneas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Forman el mismo ángulo, ¿no? Y otra paralela por aquí va a formar el mismo ángulo θ, ¿no? ¿Sí? A ver. Tenemos algunos tipos de vectores, ¿ya? Algunos tipos de vectores. Hay cierta clasificación de los vectores, ¿no? Entonces, dentro de los más comunes tenemos aquellos que se le llaman vectores colineales, ¿no? ¿Por qué se le llama vectores colineales? Porque están trabajando o están contenidos en una misma línea de acción. ¿Qué significa en una misma línea de acción? O sea, por ejemplo, acá veo tres vectores, ¿no? Vector A, vector B y vector C, ¿no? Cada uno tiene su sentido, ¿no? Pero te das cuenta que todos están en la misma línea, ¿sí? Esa es la idea. Colineales, o sea que están en la misma línea. Están trabajando en la misma línea, ¿no? En esta línea, digamos así, horizontal, ¿no? Entonces los tres son colineales. No importa hacia dónde apunten, pero los tres son colineales. ¿Ya? Eso es sencillo de aprenderse. A ver. Vamos a ver aquellos vectores que se llaman vectores concurrentes, ¿no? ¿Por qué se le llaman vectores concurrentes? A ver, son aquellos vectores cuya línea de acción se cortan en un punto. O sea, en pocas palabras, concurren en un punto las tres líneas o todas las líneas de los vectores, ¿no? Si te das cuenta, aquí tenemos una línea, la segunda línea y por acá la tercera línea, ¿no? Todas concurren en un punto en común, se cruzan, mejor dicho. Por eso se le llaman vectores concurrentes. Recuerda que los vectores tú los puedes deslizar sobre esta línea de acción, ¿no? Entonces en algún momento tú podrías deslizarlos y hacer que todos empiecen, supongamos, ¿no? Que todos empiecen desde este punto, ¿no? En común. O que todos lleguen a terminar aquí en el punto en común, ¿no? O que uno empiece y los otros dos terminen aquí, ¿no? Pero tienen este punto en común que me sirve mucho para poder desplazar, digamos, o mover sobre la línea de acción los vectores. Los vectores se pueden deslizar sobre su línea de acción. A ver, vectores coplanares, ¿no? Vectores coplanares. Cuando se dice que son dos o más vectores son coplanares, ¿no? Son aquellos vectores que están dentro de un mismo plano o están contenidos en un plano. Ah, ya te preguntarás, profesor, ¿y qué cosa es un plano, no? Bueno, me da la idea de plano, al menos decir algo plano. Bueno, te da la idea de plano una hoja de papel lisa, sin deformaciones, sin agujeros. Por ejemplo, la superficie de una pizarra lisa, totalmente lisa, sin deformaciones, sin agujeros, sin daños.
la superficie limpia, totalmente lisa de una mesa, la superficie de un vidrio totalmente limpia, lisa. Eh, ¿Qué más? Te da la idea de plano, por ejemplo, ¿qué más? Sábana, una sábana tendida, ¿sí? O extendida, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Entonces me da, como te decía, la idea de plano una superficie lisa, una hoja bien densa, bien lisa, una, una sábana bien extendida, ¿no? ¿Sí? Ahora, una tela también bien extendida. Todos están dentro del mismo plano, el vector A, el vector B, el vector C, ¿no? Por eso se le llaman vectores coplanares, ¿no? Es como si estuvieran pegados a este pedazo, supongamos, de madera, ¿no? Encima, pero no están, digamos así, apuntando hacia otro lado, sino no están formando, ¿no? 90 grados, ¿no? Con la base, ¿no? O con la madera. Simplemente todos están pegados ahí. A ver, otro tipo de vectores, esos serían los principales, pero aquí hay otros más, a ver. Tenemos vectores iguales. Cuando dos vectores son iguales, son aquellos que tienen la misma intensidad, dirección y sentido. Ya, la misma intensidad, dirección y sentido. O sea que apuntan hacia el mismo lado, tienen la misma dirección, trabajan sobre la misma línea o líneas paralelas, ¿no? Y además tienen el mismo módulo, ¿no? Tienen el mismo módulo. En pocas palabras son idénticos, pero pueden trabajar en líneas paralelas. Por ejemplo, estas dos líneas son paralelas y en cada uno hay un vector. Los dos tienen la misma norma, apuntan hacia el mismo lado, por lo tanto son iguales. A ver, otro tipo de vector tenemos el vector opuesto de un vector. El vector opuesto de un vector se denota como un signo menos a vector, ¿no? O sea, el opuesto de A es menos A. Gráficamente, ¿cómo sería? Tenemos el vector A sobre la línea inclinada. El opuesto sería cambiarle simplemente el sentido, ¿no? Le cambia el sentido, a ver. Digámoslo, si apunta hacia arriba, ahora apunta hacia abajo, ¿no? A y menos A. A ver, vamos al siguiente concepto. Producto de un vector por un escalar. Cuando un vector se multiplica por un escalar, o sea, por un número, resulta otro vector, ya sea en la misma dirección del módulo y tantas veces el escalar como se ha multiplicado el módulo por el vector, ¿no? En pocas palabras, a ver, tienes el vector A. Multiplicar por un escalar significa multiplicar por un número este vector. Pero este vector se puede agrandar, se puede achicar, puede cambiar de sentido y hacerse más extenso o puede cambiar de sentido y hacerse más pequeño, ¿no? Hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, el vector A tiene 4 unidades de módulo, ¿no? ¿Sí? Ya, si le multiplico por un medio, estoy sacando la mitad. La mitad de 4 sería 2, se hace más pequeño. Por ejemplo, si lo multiplicaría por 2, sería el doble. 2 por 4, 8, se hace más grande, ¿no? Se hace más grande. ¿Sí? Si yo lo multiplicara aquí, mira, vamos a usar el lápiz. Si yo lo multiplicara aquí por 2, el doble, ¿no? A ver, el doble sería así de esa manera, ¿no? 2 por 4, 8, ¿no? Sería el doble, ¿sí? Ya, a ver, aquí lo he multiplicado por menos 2, ¿ves? Sería el doble, pero en sentido contrario, ¿no? O en dirección contraria. Entonces sería menos 8, ¿no? Sería menos 8. Ya, estaría apuntando hacia, digamos, hacia el lado contrario, ¿no? Ahora puedo multiplicarlo por menos un medio, saldría 2 hacia abajo, ¿cierto? También puedo multiplicarlo por sacar la mitad, ¿no? Y cambiar el sentido, ¿no? Son diferentes casos, ¿no? Recuerda que cuando se multiplica por menos se convierte en lo opuesto, por eso se cambia el sentido, ¿no? Ya, es el producto de un vector por un escalar.
Entonces vamos a ver la pizarra para poder entender eso de ella. A ver, en esta pizarrita virtual, por ejemplo, podemos dibujar un vector. A ver, dibujamos el vector, llamémosle el vector A, ¿sí? Llamémosle el vector A. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? El vector que sea el vector A. Vamos a multiplicar por 2, ¿no? A este vector, entonces sería 2 por el vector A. Entonces su módulo va a crecer, va a ser el doble en tamaño, ¿sí? Va a ser el doble en tamaño. De esta manera, ¿ya? El doble en tamaño. 2A. O módulo, ¿no? El doble de su módulo. Pero el sentido está en el, digamos así, hacia arriba, ¿no? ¿Sí? No va a cambiar, ¿ya? No va a cambiar. A ver, ¿qué pasa si multiplico por menos un medio? Si multiplico por menos un medio, ¿cómo será? Menos un medio de A, ¿no? Menos un medio de A. A ver, menos un medio de A, ¿no? O sea que el tamaño se vuelve a la mitad. Pero como dice por menos, de cambio, ¿no? Ya está al lado opuesto. Menos un medio, ¿no? Sí. Ya. A ver, si lo multiplico, por ejemplo, por un tercio, a este vector se hace más pequeñito, la tercera parte. La tercera parte, ¿de quién? De A, ¿no? La tercera parte de A. La tercera parte de A. Y así puedo multiplicar por escalar, ¿no? Ya esa es la idea que se tiene. Por ejemplo, si el vector vale 10, entonces vas multiplicando acá, ¿no? Aquí sería 2 por 10, 20, ¿no? Su módulo. Aquí este módulo, ¿cuánto saldría? A ver. La mitad, ¿no? Pero está apuntando hacia el lado contrario. La mitad de 10, 5, ¿no? Acá sería 5. La tercera parte sería 20 tercios, ¿no? Su módulo saldría 20 tercios, ¿ya? Listo, a ver, vamos a la parte teórica. Vamos a la parte teórica, a ver. Entonces vamos a ver operaciones vectoriales o operaciones con vectores. A ver, tenemos la siguiente, ¿ya? Adición de vectores. Cuando queremos sumar dos o más vectores, ¿qué es lo que hacemos? A ver, sumar dos o más vectores es representarlos por uno solo. O sea, al tomar varios vectores yo los sumo y su equivalente es un solo vector. Este vector se llama vector resultante, ¿no? Y representa a todos los anteriores. Recuerda que la suma vectorial no es lo mismo que la suma aritmética, ¿ya? Para la suma vectorial tienes que tener en cuenta la posición del vector, ¿no? O sea, lo escribimos así, con signo más, ¿no? Por ejemplo, la resultante de cuatro vectores, A más B más C más D, ¿no? Pero no es la suma común, la suma aritmética que nosotros conocemos, no es ese. Gráficamente, gráficamente, gráficamente sería A, B, C y D, ¿no? Tengo los cuatro vectores, entonces sería, lo juntas todos en uno solo y todos esos son equivalentes a uno único, que es la resultante, ¿no? ¿Sí? A más B más C más D. Este representa los otros cuatro, ¿sí? Representa los otros cuatro, ¿ya? A ver, vamos a ver la adición de vectores por el método gráfico, ¿no? Tenemos método del paralelogramo, ¿ya? Método del paralelogramo, ¿sí? Método del paralelogramo.
¿Qué es lo que te dice el método del paralelogramo? A ver, para poder sumar dos o más vectores, ¿no? Este método es válido solo para dos vectores, ¿ya? Y tienen que estar en un mismo plano y deben ser concurrentes. ¿Qué es lo que se hace? Se unen los vectores por el origen, se deslizan los vectores, se unen los vectores por el origen y se forma un paralelogramo. La resultante viene a ser el vector que va en la diagonal del paralelogramo, ¿sí? ¿No? Esta es la resultante que es la resultante de la suma, ¿no? O sea, ese vector va a reemplazar los otros dos, ¿ya? Tomo dos vectores, formo una figura llamada paralelogramo y ese vector va a reemplazar a los otros dos, ¿sí? A ver, vamos a la pizarra aquí, ¿ya? Vamos a la pizarra. A ver. Entonces aquí mira, tengo un vector tengo este vector, tengo este vector, ¿ya? Y para aplicar el paralelogramo, ¿no? ¿Qué debo hacer? Debo cerrar la figura, ¿no? Debe cerrar la figura. Cierra la figura y se forma un paralelogramo, ¿no? Y el vector resultante es la diagonal del paralelogramo, ¿ya? Esa es la resultante de los dos vectores. Entonces, gráficamente va a quedar así, como la diagonal. Ahora, en forma de la notación, ¿no? ¿Cómo sería la notación? La notación es así. La resultante es igual a la suma de los dos. Vector A más vector B. Esa es la notación, ¿sí? Esa es la notación. Pero, ¿cómo se calcula, no? Más adelante vas a ver que esta resultante se calcula así, ¿no? Como la raíz cuadrada de quién. A ver, numéricamente ya, ¿cuál sería su valor? ¿Cómo se calcula? Como la resultante de a cuadrado más b cuadrado más 2 por a por b, ¿no? 2 por a por b por el coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno del ángulo. Sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2ab por el coseno del ángulo, ¿ya? Esta va a ser la fórmula para en sí calcular el valor. Esta es la fórmula para calcular el valor, ¿ya? ¿Sí? O sea, se escribe así como una suma, pero la cantidad en sí se calcula con esta fórmula, ¿ya? A ver, vamos a seguir viendo un poquito de la parte teórica. Sí, vamos a ver un poquito la parte teórica, a ver. Ya sabemos cómo hallar la suma por el método del paralelogramo, ¿no? Ya, ahora. eh, Hay otro método, ¿no? El método del triángulo, ¿no? ¿Para qué me sirve el método del triángulo? Para hallar la resultante también, pero ahora, por ejemplo, tienes estos dos vectores, ya no vas a formar una figura de 4 lados paralelogramo, sino ahora de 3 lados. Los deslizas para que se intersecten en un punto, ¿no? Entonces uno va a la continuación del otro, vector A, vector B. Y la flecha va continuada, ¿no? Y para cerrar la figura faltaría un lado, ¿no? Que es la resultante, ¿cierto?
el resultante, ¿ya? La resultante sería la suma de A más B. Sería la suma de A más B. ¿Sí? Entonces, si el ángulo que forman es θ, aquí sería 180 grados menos θ, ¿no? Geométricamente, la resultante es el vector que cierra, ¿no? Ese se llama método del triángulo. Para resolver algunos problemas me va a servir. Tenemos otro método, ¿no? Método del polígono, que es algo más general que la del triángulo. Es válido para dos o más vectores concurrentes y coplanares. O sea, los vectores tienen que estar en un mismo plano, ¿no? Los vectores se tienen que unir uno a continuación del otro y formar un polígono. Recuerda que el punto de aplicación, la flecha debe coincidir con el punto de origen, ¿no? Aplicación, origen. Uno a continuación del otro. O sea, A, le sigue B, le sigue C. Y para cerrar el polígono, la resultante viene a ser este vector que cierra el polígono, ¿no? Sería A más B más C, ¿no? A más B más C. La resultante final es A más B más C. Ahora, ese polígono puede tener 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados. La cantidad que sea necesaria depende de los vectores que tenga, ¿no? ¿Ya? A ver, tenemos este conjunto de vectores. Si quisiéramos aplicar el método del polígono, profesor, pero ¿por dónde vamos a formar la figura? Hay que tratar de, ¿no? Hay que tratar de desplazar los vectores en forma paralela. Tal que formes una figura. No es que lo vayas a mover su inclinación del vector. No se tiene que mover la inclinación. Simplemente de alguna manera en forma paralela los haces coincidir una a continuación del otro. Y se forma un polígono, ¿no? Entonces, ya, la resultante es el último vector que cierra, ¿sí? Pero si todos coinciden así en forma consecutiva, mira, A, B, C, D, E, ¿no? Y vuelves aquí hacia el punto de origen, entonces la resultante en este caso saldría 0. ¿Por qué 0? Porque cierra el polígono y la flecha, ¿no? Está una a continuación de otra, ¿no? Sería 0. Aquí la resultante es 0, ¿ya? Observaciones, dice. Se cumple lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos vector A más vector B, ya dije que esta es una notación nada más, ¿no? No es la suma usual, pero también se cumple la propiedad conmutativa. Sería vector B más vector A. También se cumple la asociativa. Vector A más vector B más vector C es igual a que yo agrupe los dos primeros y le sume C, o que sume a la agrupación de los dos segundos, ¿no? Perdón, del segundo y el tercero. ¿Ya? Entonces vamos a ver en la pizarra lo siguiente, a ver. Vamos a ver en la pizarra lo siguiente. A ver, entonces, tenemos a ver, en la pizarrita, tenemos que ver cómo aplicar el método del polígono, ¿ya? Aplicamos el método del polígono, por ejemplo, tenemos estos vectores, a ver, los siguientes vectores. Tenemos, a ver, el vector A, el vector A, el vector A, el vector A, ¿sí? El vector A, tenemos el vector B, el vector B, el vector B, el vector B, tenemos el vector B y por acá el vector C, el vector C, Le he prendido el calentador. el vector C, ya. Ahora tenemos el otro vector, el vector D, ¿no? ¿Sí? El vector A, vector B, vector C, vector D. Entonces vamos a nombrarlo. Vector A, vector B, vector C, vector D.
vector A, B, C, D, ¿no? ¿Sí? Entonces, el vector que cierra los cuatro viene a ser la resultante, ¿ya? Este vector que cierra los cuatro vectores viene a ser el resultante, ¿sí? El vector que cierra los cuatro vectores es esta resultante. R, vamos a llamarle, ¿ya? El vector R. R de resultante. R de resultante. R de resultante. Sería A más B más C, A más B más C más D, ¿no? Entonces, no es que vas a sumar, por ejemplo, si A vale 2, 3, 4, 5, no es que vas a sumar 2 más 3 más 4, no, más 5, no, sino que en teoría representa lo que en la gráfica se ve, ¿no? Que es la suma de los cuatro vectores, pero no es sumar sus normas, por si acaso, no es sumar sus normas, ¿ya? Es el equivalente en la gráfica nada más, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si, como digo, si este vector no estuviera por acá, ¿no? Su flecha estuviera por acá. Entonces, esto, por ejemplo, ya no va a ser así, ¿no? Vamos a llamarle este vector E, ¿no? Si este vector yo le llamo E, la figura está cerrada, ¿no? La figura está cerrada. Entonces, sumando más el último, más el vector E, estamos agregando el vector E, más el vector E, serían 5 vectores, ¿no? Pero como están cerrando la figura una a continuación del otro, el resultado saldrá 0, ¿no? Esa es una propiedad. Cuando todos los vectores están uno a continuación del otro y su flecha termina donde inicia el otro vector, cerrando la figura en un polígono, en la resultante de todos los vectores suman 0. Es una propiedad fundamental, ¿ya? Es una propiedad fundamental, ¿sí? Está. Listo. Entonces, eso tenemos los principales vectores, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver adición de vectores, método analítico. Tenemos suma de vectores colineales. Mira, en el caso de los vectores colineales, ¿no? Suma de vectores colineales. En este caso, la resultante se determina mediante la suma algebraica de los módulos, teniendo en cuenta la regla de los signos. Recuerda que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, ¿no? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo, ¿sí? Ya está, a ver. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver. Ejemplo, determine la resultante de los siguientes vectores, ¿no? Queremos determinar la resultante de los vectores, a ver. A, B, C, D. Y sus normas, ahí están, ¿no? Sus normas son de A vale 4, de B, ¿cuánto vale? De B vale 3, aquí está. De A vale 4, de B vale 3, de C vale 3 y de D vale 1, ¿no? Sí, ahí están sus valores. Entonces, si te das cuenta, todos están sobre una misma línea de acción, ¿no? Todos, los cuatro. Pero uno apunta a la derecha, otro apunta a la izquierda, así, ¿no? Entonces debo recordar la ley de signos, ¿no? Digamos así, hacia la derecha las cantidades son positivas, hacia la izquierda las cantidades son negativas, ¿ya? ¿Sí? Entonces hacia la derecha le acompaña un signo más, hacia la izquierda de un signo menos, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, acá vamos a resolver, a ver. Quiero hallar la resultante de los vectores. Entonces ahí está el gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? A ver. La resultante tú sabes que es la suma de A más B más C más D, ¿no? A más B más C más D, ¿ya? Pero vamos a tener en cuenta la regla de los signos, ¿no? ¿Sí? La regla de los signos. Como todos los vectores están
en una misma línea de acción no hay problema, yo los puedo sumar sus normas, no hay problema, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta los signos nada más, ¿no? Si todos apuntan hacia la derecha, bueno, todos la suma saldrá, bueno, positiva, ¿no? Pero si algunos apuntan para la izquierda, ahí tengo que ver los signos. Entonces, por ejemplo, el resultante sería el vector A, apunta a la derecha, sería 4 positivo, ¿no? Más el vector B es 3, su norma, pero está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Entonces no sería 3, sino menos 3. El vector C está apuntando a la izquierda, no sería 3, sino menos 3. Y el vector D apunta a la derecha, no sería, bueno, sí sería más 1, ¿no? Más 1. Sería 4 más 1, 5. 5 menos 6, menos 1, ¿no? O 4 menos 3, 1. 1 menos 3, menos 2 más 1, menos 1. ¿No? ¿Qué significa el menos, profesor? El menos significa que va a apuntar el resultante para la izquierda, ¿no? Va a apuntar para la izquierda, ¿ya? ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? De resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces recuerda, tienes que colocar, ¿no? Los vectores y cuando hayas la resultante tienes que ver si apuntan para la derecha es positivo o para la izquierda es negativo, ¿no? Sí, ya está. A ver, vamos a ver por aquí algo más. Lo que les decía, a ver, para sumar vectores concurrentes o coplanares, ¿no? Ya habíamos visto el método del paralelogramo. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que deben saber ya, o que deben conocer, ¿cierto? La resultante es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2ab por el coseno de teta. ¿Sí? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2ab coseno de teta. Formas el paralelogramo, ¿sí? Formas el paralelogramo. Ya está. Una vez que formas el paralelogramo, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. Vas a tener que ver el ángulo, ¿no? El ángulo que interviene aquí puede ser teta, ¿no? A ti te pueden dar en el problema ángulo de 30 grados, 45 grados, 53 grados, ángulos conocidos. Al formar el paralelogramo, es una figura de 4 lados, ¿cierto? Vas a trazar lo que se llama la diagonal, ¿no? Esta diagonal que está aquí, ¿no? Y esta diagonal vas a dibujarlo como si fuera un vector de esa manera, apuntando hacia arriba. Esa diagonal representa, ¿qué es lo que va a representar, profesor? Esa diagonal representa la resultante. O sea, es A más B. Pero ¿cómo se calcula esa resultante? Tiene una fórmula de calcularlo, ¿no? Para calcularlo, sería raíz cuadrada de la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado más 2 veces el producto de las normas A por B por el coseno del ángulo. Siempre tiene que intervenir el ángulo. ¿Ya? Entonces, la dirección del vector resultante, ¿cómo se halla? A ver. Se halla mediante la ley de senos, ¿no? ¿Sí? R entre seno del ángulo es igual a A entre seno de alfa, es igual a B entre seno de beta, ¿no? ¿Quién es alfa y beta? Son los ángulos que están acá. Esa es para allá la dirección. Ahora, un caso particular, esto es recontra importante, a ver. Un caso particular, que se parece al teorema de Pitágoras, ¿cierto? Cuando tienes dos vectores A y B y forman 90 grados, ¿cómo se calcula la resultante? Mire, el ángulo vale 90 grados, ¿eh? ¿Sí? Si tú le aplicas la fórmula anterior sería raíz cuadrada de ¿quién? De A cuadrado más B cuadrado más 2AB por el coseno de teta, ¿no? 2AB por el coseno de teta, ¿ya? ¿Está bien? 2AB por el coseno de teta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver, está ocurriendo lo siguiente, que ese coseno de 90, porque el ángulo teta es 90, ese coseno de 90, ¿cuánto va a valer? 0, ¿no? 0, y me va a quedar solamente a cuadrado más b cuadrado la raíz. O sea, mira, si le aplico esta fórmula de acá, este 2ab por el coseno de 90, el coseno de 90 es 0. Se va a hacer 0, o sea, se va a cancelar. Si se cancela esa parte, solo te queda raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no? ¿Sí? Me va a quedar así, como un pitagorazo, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Como Pitágoras nada más. Listo, ahora. Es como aplicar Pitágoras, ¿no? Y la resultante es la diagonal. Resultante máxima. Para llegar al resultante máxima solo sumas los vectores, ¿ya? Resultante máxima solo sumas los vectores, ¿está bien?
Ahí. Tienes en el mismo sentido, forman 0 grados, ¿no? Se suman los vectores A más B. Y para la resultante mínima, cuando se da la resultante mínima, cuando un vector está hacia un lado y el otro está hacia el otro lado, se resta, ¿no? A menos B, ¿no? Y te va a salir el sentido, ¿no? O sea, positivo o negativo, con el signo positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, así se calcula la resultante máxima. Cuando están en el mismo sentido, y la resultante mínima, ¿cómo se calcula? Cuando su ángulo es 180 grados, o sea, uno jala, digamos, para la derecha y otro jala para la izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? En la clase. ¿Preguntas? No hay.